El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El mundo despidió al Papa Francisco, un líder espiritual que dejó una huella imborrable en millones de corazones. Su legado trasciende la fe y las fronteras. En Colombia su mensaje sigue vivo. Cuando su voz se apaga, su llamado a la reconciliación y a la paz resuenan más fuerte que nunca. Hoy entro a esta casa, que es Colombia, diciéndoles la paz con ustedes. Revela a las naciones su justicia. Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes. La existencia y la vida de las palabras de Francisco en honor a él, uno de los guerreros pacíficos del ejército por la vida del mundo. El consejo que el Santo Padre me da y nos da todo y cada uno de los colombianos y colombianas es el jamás perder el contacto entre nosotros como seres humanos. Durante las últimas semanas, el gobierno nacional sancionó la Ley Ángel, decretó emergencia sanitaria por la fiebre amarilla e instaló los comités ciudadanos del sí para la consulta popular. Con este recorrido informativo iniciamos Así Avanza el Cambio. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. El gobierno instaló en Soledad Atlántico los comités ciudadanos por el sí a la consulta popular. El presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a lanzarse este 1 de mayo, Día del Trabajo, en calles, plazas y veredas del país, en apoyo al cuestionario de la consulta popular que será presentada al Congreso. El 1 de mayo es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Y con la espada de Bolívar en la plaza de Bolívar de Bogotá, va a resplandecer esa espada en todas las plazas de los municipios de Colombia para alumbrar el corazón, para alumbrar el cerebro, para alumbrar el camino hermoso que nos lleve a la victoria, al triunfo popular, a la democracia y a los derechos del pueblo y hacer realidad la Constitución de Colombia. El objetivo es garantizar mayores derechos y bienestar para la clase trabajadora de Colombia. Vamos a votar por los derechos de la gente. Tienen una oportunidad de oro, que es reconciliarse con el alma popular, recordar a Rafael Uribe y otros. La consulta popular es para que la gente vote por sus derechos, los más simples. El jefe de Estado además solicitó al Senado de la República no darle la espalda al pueblo. Y el Senado hoy tiene la llave, y no estoy implorando porque sé qué pasará si no lo hace. Pero sí le solicito como patriota y como jefe del Estado, no le dé la espalda a su pueblo, reconcíliese con su pueblo, porque la razón de ser de un representante en el Congreso de Colombia es obedecer al pueblo.
Además, el gobierno reveló las 12 preguntas que se vincularon en la consulta popular. El cuestionario está orientado a garantizar los derechos laborales, formalizar el empleo e impulsar el trabajo digno en Colombia. Son 12 preguntas que el gobierno definió después de recibir más de 20.000 sugerencias a través del canal digital creado para este fin y de opiniones que expresó la ciudadanía y centrales obreras. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Dice, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día descanso dominical o festivo? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? El próximo 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro radicará en el Senado de la República la propuesta de la consulta popular por los derechos laborales de los colombianos y colombianas. Aquí les contamos cómo es el trámite que debe surtir esta iniciativa en el legislativo y sus efectos cuando sea aprobada. La Ley 134 de 1994 establece que una vez sea radicado el texto, el legislativo tendrá 30 días para emitir su concepto favorable y luego de esto, la consulta se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la decisión del Senado. Para que las preguntas sean aprobadas, requieren del voto afirmativo de la mitad más 1 de los sufragios válidos, siempre y cuando la consulta popular haya alcanzado la participación de no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral nacional. Esas preguntas son loables y deberían pasar y son necesarias porque son con base en convenios internacionales. La decisión adoptada por el pueblo es obligatoria y luego de su aprobación, el Congreso deberá expedir la ley en el mismo periodo de sesiones ordinarias o a más tardar en el siguiente. Si se vence ese plazo y la ley no es expedida por el legislativo dentro de los 3 meses siguientes, el presidente Petro la expedirá por decreto con fuerza de ley. Es absolutamente claro que la consulta como mandato popular y como expresión de la soberanía popular es de obligatorio cumplimiento, primero para el Congreso y luego para el presidente de la República. Según el ministro del Interior Armando Benedetti, hay 3 razones por las que el Senado debería aprobar la reforma laboral. 1. Forma parte de convenios internacionales de los que Colombia es miembro en estándares laborales. 2. Porque dignifica a la clase trabajadora. 3. De no aprobarse, sería una conspiración en contra de la clase obrera y el gobierno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, destacó que se hayan incluido sus recomendaciones en la reforma laboral propuesta a los colombianos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, destacó como un esfuerzo positivo que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya incluido sus numerosas recomendaciones en la reforma laboral propuesta a los colombianos y que fue hundida en el Congreso de la República.
Frente a este reconocimiento de la OCDE, el presidente Gustavo Petro en su red social X señaló: la OCDE reúne a los países capitalistas más avanzados del mundo y nos dice que la reforma laboral presentada por el gobierno y hundida por los congresistas de la Comisión Séptima de Senado es positiva. ¿No creen ustedes que tenemos unos líderes empresariales muy atrasados? Entre las recomendaciones de la OCDE al gobierno colombiano se destacan: primero, las horas extras en jornada nocturna; segundo, la remuneración justa del trabajo en el día de descanso obligatorio; tercero, las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo; cuarto, la formalización del trabajo; y quinto, las garantías para el ejercicio de la libertad sindical y protección de los derechos sindicales. El gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria en todo el país para enfrentar el brote de fiebre amarilla debido a la intensificación de casos en distintos departamentos, siendo Tolima y Putumayo los más afectados. Es bueno que recordemos que la fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos. De acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afecta a casi el 50% de las personas que son inoculadas por el insecto transmisor y puede llegar a ser mortal. Es por esto que el gobierno avanza en la vacunación masiva, y para acelerar este propósito, el presidente Petro creó la primera línea de vacunación con los ministerios de Salud, Educación y Defensa, que desde el pasado lunes tienen la misión de vacunar 700.000 personas adicionales a las que ya han recibido sus dosis. El presidente Gustavo Petro anunció que los ministerios de Salud, Defensa y Educación unirán esfuerzos para fortalecer la inmunización en el país con cerca de 700.000 personas vacunadas. Que si se mueve el ministro de Educación, si se mueve el ministro de Defensa y se mueve el ministro de Salud, que ya se viene moviendo desde el año pasado en este tema, tendríamos 700.000 personas que se constituirían en el eje fundamental de la campaña por la vida en el país. De acuerdo a cálculos estimados por el gobierno nacional, se necesitan 600.000 millones de pesos para atender la emergencia por fiebre amarilla, una cifra que incluso puede ascender al billón de pesos. El presidente Petro anticipó cuáles serán las fuentes de ingreso que solventarán esa necesidad de flujo económico. De las concesiones 4 y 5G de Colombia, que se han dedicado a guardar la plata es en los bancos en fideicomiso, porque no están cumpliendo los contratos de construcción de las carreteras. Entre tanto, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, dio a conocer las medidas tomadas para atender los 111 municipios del país, identificados como de muy alto riesgo, donde se prioriza la vacunación. Entonces, las medidas son vacunar a todas las personas susceptibles en el municipio respectivo a partir de los 9 meses de edad hasta cualquier año, inclusive después de los 59 años, sin restricción, pero de acuerdo a lo que establezcan los equipos cuando hacen las movilizaciones para vacunación. De otro lado, el presidente Gustavo Petro promulgó y socializó la Ley Ángel y la Ley Lorenzo, que buscan fortalecer la lucha contra el maltrato animal y actualizar el Estatuto Nacional de Protección Animal. Esta humanidad debe amar a la naturaleza, a los animales. Las leyes Ángel y Lorenzo son dos normas clave para fortalecer la protección de los animales en Colombia. Este tema de cuidar los animales y sancionar el maltrato tiene que ver entonces con cuidar la vida. Y ese es nuestro programa de gobierno, cuidar la vida. Ley Ángel. Quienes asesinen de manera intencional a un animal, lo agredan sexualmente o le causen lesiones de gravedad, enfrentarán penas de más de 3 años de prisión. Pone multas al que agreda a un animal perro. Multas duras, hasta 30 salarios mínimos. Inhabilidades, si es una persona que quiera ser política o empleado público, coloca inhabilidad. No se permitirán beneficios judiciales como la casa por cárcel o la libertad condicional para estos delitos.
También otorga a la policía la facultad de ingresar a viviendas cuando exista evidencia de que un animal está en peligro. El nombre de la ley honra a Ángel. Su historia conmovió al país y se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia hacia los animales de compañía. Él fue el caso de maltrato más grande y más grave de la historia de Colombia que sobrevivió y que se fue sin justicia. Ahora con la ley Ángel vamos nosotros a tener herramientas para poder denunciar a los maltratadores. Ley Lorenzo. Se promueve el desarrollo de tecnologías que permitan sustituir gradualmente a los perros utilizados en vigilancia privada y garantizará condiciones de bienestar para los que prestan el servicio. Ante la evidencia que existe en el incumplimiento de la implementación del acuerdo de paz con las FARC de 2016, el presidente Gustavo Petro dijo que denunciará ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los gobiernos del país no han cumplido ni con Colombia ni con la humanidad. El anuncio lo hizo en el acto protocolario de la firma del memorando de entendimiento entre la JEP y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. Yo iré al Consejo de Seguridad como jefe de Estado y plantearé la verdad, que el Estado de Colombia, no el presidente jefe de Estado, incumplió el acuerdo de paz con la FARC y le incumplió a la humanidad el compromiso que había hecho en el año 2016. Y la defendió Santos en su momento, podemos criticarlo o no, pero como jefe de Estado firmó una declaración unilateral de Estado que nos compromete más allá de la Constitución de Colombia ante la humanidad. Nos compromete ante una Constitución de la humanidad, no solo de Colombia. El Gobierno Nacional y el Frente Comuneros del Sur del ELN firmaron 2 acuerdos clave en el marco de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño. Ante centenares de testigos en la ciudad de Pasto, el Gobierno Nacional y el Frente Comuneros del Sur del ELN dieron a conocer 2 importantes acuerdos. El primero plantea mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las víctimas en los procesos de paz y reconciliación. Los 10 municipios de presencia de comuneros se han invertido 45.000 millones y hay 109 equipos de médicos, médicas, enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el territorio y no es que lo vamos a hacer, ya están. El segundo acuerdo fue el orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Venimos a Nariño a suscribir un acuerdo de sustitución de 5.000 hectáreas en la región de Abades. Y no solo eso, yo quiero resaltar que en la otra mesa de paz que lidera Armando Novoa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, esta misma semana acordamos sustituir 15.000 hectáreas y en Nariño y 15.000 en Putumayo. Pues aquí entonces tenemos que hablar de una reforma agraria. ¿Cómo se deja de cultivar la hoja de coca y pasamos a cultivar con prosperidad e industrializar los cultivos que reemplacen la hoja de coca? Y este acuerdo de paz dice cómo. Como un acto que selló los trascendentales acuerdos, en zona rural de Samaniego, el Ejército Nacional destruyó más de 500 artefactos explosivos entregados por el Grupo Alzado en Armas Comuneros del Sur. De otro lado, ante la desinformación que se ha generado sobre la ampliación de un mes del cese al fuego bilateral con algunos grupos armados, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó en detalle en qué consiste esta decisión del gobierno. Es falso que haya un cese al fuego con todos los GAO y también es falso que las fuerzas militares y la Policía Nacional estén maniatadas. Frente a los GAO, que no podemos hacer operaciones militares ofensivas u operativos especiales policiales durante un mes, es decir, hasta el 18 de mayo, solamente es contra las disidencias de alias Calarcá, no contra todos, es decir, contra el 11% aproximadamente de lo que son los GAO. Para entender un poco mejor esto, después del 2016, de la firma de paz con las FARC, extintas FARC, porque ya no existen, hubo unos integrantes que decidieron no jugarle a la paz
y crearon las disidencias utilizando la franquicia criminal con el nombre FARC. Son 5 grupos que están en este momento. El primero es las disidencias de alias Mordisco, el segundo de alias Calarcá, el tercero la segunda Marquetalia Iván Márquez, el cuarto que es la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, donde está Allende y alias Araña, que delinque en el suroccidente del país, en el Nariño y Putumayo específicamente, y el quinto que es el Frente 57, que delinque entre Cauca y Valle del Cauca. A esta hora conversamos con la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, con el objetivo de conocer cómo avanza la humanización de las cárceles del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ministra, gracias por acompañarnos. Y quisiera empezar preguntándole, y más bien que le expliquemos a los colombianos, en qué consiste esa transformación del sistema carcelario de nuestro país. Bueno, yo creo que es importante decir que en el Plan de Gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo se genera una política en donde entendemos que las personas tienen la necesidad de ser tratadas con dignidad, de ser tratadas dentro de los derechos humanos, y obviamente todas las políticas que se desarrollan en torno a esto es cambiar el enfoque que tenía eminentemente punitivista hacia un enfoque de derechos humanos. Y esto significa apostarle a 3 cosas fundamentales. La primera, entender que la persona condenada entró con una responsabilidad, pero tiene que salir también formada en derechos y en valores para que pueda ser nuevamente una parte importante de la sociedad. Lo segundo que hay que decir es que para esto hay que apostarle a campos importantes de resocialización. Esta resocialización significa trabajar en torno a ofrecerles expectativas y producciones que puedan llevar a que ellos mismos creen un proyecto y creen un proyecto que les permita subsistir una vez se sale de la cárcel. Y en tercer lugar, que es lo que estamos tratando también de generar, una cobertura para que las personas privadas de la libertad tengan sectores que los acojan una vez pagan la condena. Debemos crear oportunidades a las personas que de alguna u otra manera han delinquido. Por lo tanto, no tiene por qué seguir subsistiendo un estigma. Incluso yo he cambiado la palabra pospenado por posegresado, que también es una palabra que dentro de la dogmática penitenciaria es funcional, porque no le podemos seguir cargando una condena a algo que ya pasó dentro de un sistema penitenciario. Y que ya cumplió precisamente su pena. Correcto. Entonces, la socialización o la resocialización implica apuntarle a productos, a proyectos, a programas con énfasis en capacidades, en destrezas, para que puedan salir a ejercer lo que aprenden también dentro de los centros carcelarios. Desde la Colonia Penal de Oriente, el presidente Gustavo Petro decía algo importante y era que serán constructores de sociedad, que cuando las personas salgan de haber cumplido su pena, pues puedan contribuir a la sociedad. Y una de las maneras que han hecho y que hemos podido vivenciar es a través, por ejemplo, de lo que hacen en la Colonia Penal de Oriente. ¿En qué otros centros penitenciarios se está aplicando? Tenemos varios proyectos en Colombia, digamos que los centros carcelarios nuestros son 27 erones, establecimientos de reclusión a nivel nacional, y esto lleva a que en casi todos los erones se haya tratado de llevar un proyecto productivo. Sin embargo, no tenemos el alcance para los 103.700 PPL y queremos que esto sea una realidad para los 103.700 PPL, contando con 2 elementos: ampliando la oferta, generando mayores talleres, porque hay sitios de reclusión muy viejos que no tienen espacios suficientes para albergar ni talleres, incluso en el tema de ebanistería, en el tema de confección, en el tema de pintura y arte. Estamos tratando de que los nuevos centros carcelarios salgan con estas condiciones y los viejos tratarlos de acomodarlos. Ministra, usted mencionó una palabra importante, es posegresados. Y yo la quiero ligar con algo que se firmó justamente en la Colonia Penal, que son las casas de acogimiento, a través de un decreto que busca principalmente que los pospenados, los posegresados, las personas privadas de la libertad que ya cumplieron su pena, pues puedan llegar allí y se les restablezcan sus derechos. ¿Cuál va a ser el impacto de eso? Lo dice muy bien una persona que hoy está privada de la libertad y que dice, no se sabe si se le tiene más miedo a entrar a la cárcel o a salir de ella para entrar en la sociedad.
Y esto significa haberle apostado a un tema como escasa libertad, en donde hay un acompañamiento de las personas que están próximas a salir y las personas que salen a la sociedad. Esto significa poder ponerlos en el contexto de que van a ser una persona dentro de un entorno social que le va a apoyar la sociedad, pero que también es bienvenida dentro de la sociedad y que tiene expectativas para poder surgir como posegresado. En tema de madres cabezas de familia con marginalidad y con vulnerabilidad, ha ofrecido 2.500 cupos a hoy, que ni siquiera se han llenado porque tenemos solo 137 mujeres que han sido favorecidas con este sustituto. Y esto nos lleva a decir que tenemos que buscar esas alianzas. Hay gente que quiere ayudarles, hay gente que entiende condiciones particulares y hay gente que entiende también que estas personas se han resocializado. ¿Cómo ha sido ese proceso de aceptación de esas alianzas, esas empresas? ¿Cómo ha sido el tocar la puerta? ¿Han dicho que sí o están un poquito miedosos? Porque 2.500 cupos que todavía no se han llenado, lo que intenta decirnos es que vamos por buen camino. Creo que el cambio de visión hacia la restauración, hacia la reparación y hacia el tema de reconciliación tiene que llevar poco a poco a que la sociedad entienda que esas personas tienen oportunidades y deben tener oportunidades. Ministra, gracias por acompañarnos en Así Avanza el Cambio. El sector pesquero creció más de 18% y consolida su papel en la estrategia exportadora del gobierno. Según datos del DANE, el sector acuicultura y pesca tuvo un crecimiento por encima del 18% en el 2024. Asimismo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca reportó que en enero de 2025, Colombia exportó 4.105 toneladas de peces de consumo. Este crecimiento implicó un aumento de 4,1 millones de dólares en las ventas, pasando de 25,1 millones de dólares en el 2024 a 29,3 millones de dólares en 2025. Los productos tuvieron una gran acogida en mercados internacionales como Estados Unidos, Italia, España, Chile y Reino Unido. Ese es el momento de conocer el resumen de los anuncios de los consejos de ministros. En el más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que se prepara para emprender el viaje oficial a China en calidad de jefe de Estado de Colombia y presidente pro tempore de la CELAC. En su doble rol, aseguró que buscará fortalecer el diálogo entre civilizaciones y avanzar en la firma de tratados comerciales estratégicos para el país y la región. Voy como presidente de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ahora soy 2 veces presidente de Colombia y presidente de Latinoamérica y el Caribe. Quiero hablar con los chinos sobre el diálogo entre civilizaciones, sobre que América Latina debe volcarse al mundo. También abordó la situación fiscal de Colombia, señalando que el crecimiento de la deuda nacional no obedece a la deuda externa, sino al incremento de la deuda interna y a una estrategia deliberada por parte de la Junta Directiva del Banco de la República por sus altas tasas de interés. Nos tumban media reforma tributaria, un ministro de Hacienda erróneo adelanta, y este es un tema de discusión, la retefuente del impuesto de renta del 2024 hacia el 2023, y lo hace por billones y nadie dijo nada, se le ocultó al presidente. El mandatario cuestionó el uso de recursos públicos durante la anterior administración para subsidiar el precio de la gasolina a los sectores con mayor capacidad adquisitiva, lo que habría dejado al actual gobierno sin margen de maniobra financiera para atender a la población más vulnerable. Nos enlazamos con nuestros reporteros, quienes nos contarán cómo avanzan las acciones del gobierno en conexiones viales y en el deporte. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, estuvo en Amagá, Antioquia. Allí supervisó el cumplimiento de los compromisos contractuales de la concesión COVID-Pacífico y aprovechó también para revisar lo que han manifestado las comunidades para generar obras complementarias. En última instancia, afirmó que el ministerio y estas acciones de seguimiento contribuyen a mejorar en infraestructura y movilidad. Pues la verdad, yo que siempre he vivido en la zona aledaña a la vía férrea, sería pues algo espectacular. Lo que hemos venido viendo a través de estos tiempos, pues
se ha visto que ha venido mejorando, ha venido creciendo, se ha venido incrementando. Esperamos que siga y la reactivación de la vía férrea sería algo genial, no solamente para la región, sino para el país. La ministra indicó que con estas acciones de seguimiento y esta presencia del Estado se garantiza el cumplimiento de las concesiones. Además, también celebró la adjudicación de la APP Férrea Corredor Dorada-Chiriguaná al consorcio Estructura Plural Línea Férrea. El gobierno del cambio, mediante el Ministerio del Deporte, realizó el giro de más de 62.000 millones de pesos distribuidos en 38 federaciones deportivas, el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paraolímpico Colombiano. Esto con el compromiso de garantizar el desarrollo deportivo en el país y respaldar a los atletas en su preparación para las competencias nacionales e internacionales. A las federaciones se les giró más de 19.000 millones de pesos, al Comité Olímpico Colombiano cerca de 39.000 millones de pesos y al Comité Paralímpico más de 4.000 millones. La ministra también destacó que este esfuerzo financiero es clave para el fortalecimiento del sistema deportivo en el país, donde se sientan las bases para cumplir las metas de 2025. El gobierno levanta la conmoción interior en el Catatumbo y extiende medidas transitorias por 90 días. El gobierno nacional dio por terminado el estado de conmoción interior que rigió durante 3 meses en la región del Catatumbo. El área metropolitana de Cúcuta, norte de Santander y 3 municipios del sur del Cesar, mediante el decreto 0467 del 23 de abril de 2025. La decisión se toma luego de considerar que la medida extraordinaria cumplió su objetivo de frenar la grave perturbación del orden público y recuperar el control institucional en las zonas afectadas. La medida, adoptada inicialmente, queda sin efecto, pero se mantiene por 3 meses la vigencia de 11 decretos expedidos durante la emergencia. Estas normas permiten dar continuidad a las acciones excepcionales en materia de seguridad, abastecimiento, servicios públicos, atención humanitaria y protección de derechos fundamentales en las zonas afectadas. Presidente Petro pide al director de la policía revisar condiciones salariales dentro de la institución para evitar corrupción. Durante el primer encuentro de comandantes de la Policía Nacional de este año, el presidente Gustavo Petro manifestó que en la medida que los uniformados reciban salarios por debajo de sus expectativas, serán más vulnerables a caer en situaciones de corrupción a manos de la criminalidad, particularmente en las ollas de expendio de drogas. Y entonces el director de la policía debe presentarme un balance, porque hemos hecho cosas, pero no he tenido evaluación de los incrementos salariales, de la nivelación salarial y de las políticas de bienestar social, que se deben medir. Su indicador es cuánta policía se va y cuánta queda. Cuánta se va porque quiere y cuánta queda. Porque si este indicador aumenta, significa que el patrullero o la patrullera no está bien dentro de la policía. El mandatario también se refirió a la relación de la policía con los jóvenes en los barrios, directamente en los controles contra el tráfico de drogas. Multicampus Universitario de Kennedy en Bogotá avanza con una inversión de más de 8.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional. Inicia la estructuración integral de la segunda fase del Multicampus Universitario Kennedy, un proyecto educativo de alto impacto que transformará el acceso a la educación superior y posmedia en Bogotá. Beneficiará a cerca de 1.600 estudiantes de instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Este proyecto se alinea con el Plan de Desarrollo Distrital, el COMPES de Educación Posmedia y las apuestas del Ministerio de Educación como la política Puedo Estudiar y Universidad en tu Territorio, que promueven gratuidad y cercanía en el acceso a la educación superior pública. Programa Colombia Solar para Economías Populares se amplía para beneficiar a 1.068 negocios del Caribe. La primera etapa del programa Colombia Solar para Economías Populares ya se cumplió con la instalación de 100 soluciones solares en la región Caribe, que permitirá a sus beneficiarios reducir entre 50% y 70% el costo de la tarifa de energía eléctrica en su actividad económica. De ellos, 54 pequeños comerciantes ubicados en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira ya comenzaron el proceso de legalización de sus sistemas fotovoltaicos.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colombia reafirmó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. La canciller Laura Sarabia dijo: no vengo a pedir indulgencias, sino a renovar el compromiso de Colombia con la paz. Los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteraron de forma unánime su respaldo a Colombia en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016. El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión de verificación, Carlos Ruiz Massieu, destacó la implementación de políticas destinadas al desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. La misión continuará apoyando el desarrollo de los pilotos de esta política ejecutada por el gobierno de los territorios. De hecho, la canciller Sarabia en su intervención dio a conocer avances significativos. Hay un diagnóstico y una priorización de los 16 planes nacionales de reforma rural integral con un enfoque de género y un enfoque étnico. Segundo, hay una financiación territorial por 2.4 billones de dólares aprobados para los municipios PEDET. 12.136 firmantes del acuerdo siguen activos en los procesos de reincorporación. Señaló que hablar en Colombia de paz es hablar de dignidad, memoria y futuro. No vengo a pedir indulgencias, sino a renovar el compromiso de Colombia con la paz. Con el respaldo de esta comunidad, convertiremos la paz en un legado y no en una promesa pendiente. Y queremos contarles que Colombia, el país de la belleza, ya hace presencia en la Exposición Universal de Osaka 2025 en Japón, una vitrina de 6 meses que permitirá a nuestro país fortalecer su presencia en Asia y ampliar oportunidades de negocio e inversión a nivel mundial. La Exposición Universal de Osaka 2025, que inició desde el 13 de abril y va hasta el 13 de octubre, es una exposición internacional que se celebra cada 5 años, donde los diferentes países presentan sus últimas creaciones. Todavía en Japón hay mucha falta de información sobre la actualidad de Colombia. Así que en ese sentido, para promover las relaciones económicas y culturales, es muy importante que los japoneses conozcan la belleza de Colombia. En esta feria, el Pabellón de Colombia ofrece un recorrido inmerso y multisensorial guiado por el agua para resaltar la riqueza natural, cultural y empresarial del país, con una narrativa inspirada en el realismo mágico de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y en las 6 regiones turísticas de Colombia. Estamos en un escenario que es el tipo A, que el tipo A es donde están muchos países que yo digo a veces entre comillas en desarrollo, pero nosotros somos un país con mucha potencialidad, con una biodiversidad, con la naturaleza, con nuestros mares, o sea, con nuestra fuerza hídrica. Tenemos esa potencia de la vida. Bajo el lema Colombia, el país de la belleza, el pabellón tricolor está entre 160 naciones generando beneficios a través de conexiones estratégicas con inversionistas y empresarios de diversos sectores como tecnología, energías renovables, agroindustria y manufacturas. El cambio se ve en los medios y si a usted aún le gusta leer noticias, pues le contamos que las noticias más destacadas del gobierno del cambio se encuentran en el periódico digital Vida. Arrancó el megaproyecto del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. Ya se adjudicó el contrato de la primera alianza público-privada férrea del país. Es un gran paso en la modernización del transporte nacional y bajará notoriamente los costos en la movilización de carga. Además, también les cuento que en un hecho histórico, Colombia asume la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, un mecanismo intergubernamental de alcance regional que promueve la integración y el desarrollo de los países de la región. Está conformada por 33 estados soberanos. Esta información y más la pueden encontrar en nuestras ediciones del periódico Vida, ingresando a presidencia.gov.co y dando clic en el banner que encontrarán con el logo de Vida. Y hasta aquí esta edición del informativo Así avanza el cambio. En una semana nos encontramos nuevamente por el canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República con toda la información del Gobierno Nacional. No olviden seguirnos a través de las redes sociales Infopresidencia y El Cambio TV. Los dejamos con el video En el Gobierno del Cambio. Los asuntos públicos son públicos. Hasta la próxima.
es hora. Y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.